Buenos días, soy Estela Sánchez y hoy vamos a hablar de la importancia que tienen los cuentos en los niños y en las niñas. Los cuentos son muy importantes porque una infancia sin cuentos, sin historia y sin literatura, pues no habría infancia. Hay una clasificación en los cuentos, que son los cuentos fórmula, los cuentos de animales y los cuentos maravillosos. Los cuentos fórmula son aquellos en los que se basan en la estructura del cuento, no en el contenido en sí mismo. Por ejemplo, cuando se dice, había una vez un gato con los pies al revés. Los cuentos sobre animales, pues son aquellos que son muy parecidos a las fábulas. Un ejemplo de ello sería el cuento de los tres cerditos. Y el último sería el de los cuentos maravillosos, que son aquellos los que tienen, por ejemplo, efectos sobrenaturales, los que aparecen hadas, en los que hay magia, etcétera. Un ejemplo de estos cuentos podría ser La Cenicienta, podría ser La Bella Durmiente, Blancanieves, etcétera. Estas actividades se hacen para que los niños y las niñas se motiven, se diviertan, se relajen. Y también hay una actividad que es muy graciosa, que es cuando se recortan un trozo de algún cuento y ellos ellos y ellas cogen y se inventan el final. Los cuentos también se pueden utilizar con otros fines, con otros aspectos, por ejemplo, los centros de alimentación, que necesitan los niños y las niñas alimentarse, protegerse y también tener acción. A todo esto se le llama enfoque de globalización y es que facilita al aprendizaje significativo y responde al interés del alumnado. La literatura no solo se limita a cuentos, hay también un proceso creador que se divide en tres, que es la literatura creada, la literatura ganada y la literatura instrumentada. La literatura creada, pues es aquella que se escribe directamente con el fin de que los niños y las niñas lo entiendan desde un principio. La ganada no está escrita directamente para ellos, pero que a través de que se van haciendo un poquito más adolescentes, pues ya sí se la toman para ellos, como Las Mil y una Noche. Y por último, la instrumentada se escribe para que lo entiendan las cosas directamente, y lo que se puede utilizar son todo tipo de instrumentos, por ejemplo, formularios. Las primeras experiencias de literatura se da con las familias, en las escuelas infantiles y a través de la sociedad. Y esto se suele hacer a través de cuentos, teatro, trabalenguas, adivinanzas, etcétera. Y las características que tiene que tener la literatura infantil es muy importante para los niños y las niñas. Primero, para entregarlo tenemos que fijarnos y saber bien el contenido. También los valores que da, que si es adecuado para su edad, y también que, por ejemplo, la portada que traiga ese libro sea atractiva y que así le llame al niño o a la niña mucho más la atención. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. Hasta luego.